Buen día a todos. Bueno, gracias por estar acá. A ver si lo veo a Monchi. Bueno, después de una jornada dinámica ayer, empezamos, bueno, lo veo, me voy a dar vuelta. Ahí está. Empezamos con alguien, la verdad que es un orgullo tenerlo. Es un lujo que nos damos acá en el Summit de tener a un director deportivo, manager de operaciones. Se dice, Ramón, buen día. Buenas tardes allá en Birmingham. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Un saludo muy grande, muy afectuoso y bueno, encantado de estar aquí con vosotros y compartir este tiempo. Bueno, esto además es tiempo real, ¿no, Monchi? Ahí estás, se ve en tu oficina, en Birmingham, en Aston Villa. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que no toda la gente te conoce tal vez en profundidad. Es uno de los managers más importantes del mundo. Ha trabajado mucho en Sevilla, en épocas doradas del Sevilla. Ha estado en la Roma y hoy es parte importante en la construcción de esta Aston Villa, que ya clasificaba a Champions League después de mucho tiempo, después de 42 años. Un poco una carta de presentación para la gente acá en Argentina y para la que te sigue en el mundo por el streaming del Summit. Bueno, buenos días de nuevo. Hoy soy presidente de Football Operation de Aston Villa, realmente un director deportivo. Lo que pasa es que aquí en Inglaterra nos gusta ponerle nombre a los cargos y un nombre quizás demasiado rimbombante, pero soy director deportivo del club. Llevo 25 años como director deportivo. Como tú bien has comentado, Mariano, mi mayor tiempo ha sido en el Sevilla. Luego estuve 2 años en la Roma, 4 años luego en el Sevilla y ahora llevo 1 año y medio aquí en Aston Villa. Yo en mi etapa anterior y hablando en el inicio del Dibu, también fui portero. Jugué en el Sevilla durante 10 temporadas en el primer equipo y bueno, tuve la tremenda fortuna de compartir temporada, compartir vestuario, compartir cancha con Diego Armando Maradona en la temporada 92-93, cuando Diego jugó en el Sevilla, cuando ese equipo era entrenado por mi querido y admirado Carlos Salvador Virardo, y además en esa plantilla había otro no menos conocido y famoso y valioso argentino como era Diego Pablo Simeone, con lo cual me une bastante con el fútbol argentino, más allá de que en mi trayectoria como director deportivo he viajado mucho, he visto mucho fútbol argentino y he contratado y he compartido con muchos compatriotas vuestros. Esa es un poco mi carta de presentación. Afortunadamente me puedo considerar un privilegiado porque estoy haciendo lo que me gusta. Llevo haciendo, pues va a hacer 25 años en mayo de 2025, porque empecé como director deportivo en mayo de 2020, perdón, en mayo de 2000. He conseguido con el Sevilla, pues, cotas inimaginables. Hemos conseguido en esos años 11 títulos, 7 de ellos de Europa League, que es un récord que no tiene nadie. He ganado 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, todas con el Sevilla. Con la Roma tuve la fortuna de llegar a unas semifinales de la Champions después de 20 y tantos años, y con el Aston Villa, como tú bien has dicho, hemos clasificado la temporada pasada para la Champions después de 41 años. Evidentemente, yo solo soy una parte más de esos puzzles que se han ido haciendo en distintas temporadas, una parte que comparte con otras muchas partes esos éxitos y que, bueno, pues, como he dicho anteriormente, me siento un afortunado de hacer lo que hago, de compartir, de convivir diariamente en una ciudad deportiva, trabajando codo con codo con todas las personas que aquí están. Y ese puede ser mi carta de presentación. Bueno, muy bien, muy clarito. Me spoileaste un poco lo de los argentinos, que era un tema para charlar después, que te voy a preguntar un poco más. Pero ahora me gustaría empezar a desgranar un poco cómo es el trabajo de un manager en la Premier League, de un club, quizás bajar un poco a tierra, ¿no? Contarnos de un club que tiene dueño, que tiene accionistas, ¿no? Un egipcio y más accionistas, cómo se planifica, cómo
la cantidad de llamados que debes tener todos los días por jugadores. Bueno, un poco el detrás de escena de ser manager de Aston Villa, de un club de Premier League que está en la pelea entre los grandes. Bueno, si me permite, Mariano, voy a hacer una pequeña descripción de lo que es el Aston Villa. Aston Villa es un club histórico de Inglaterra, uno de los grandes clubes de la historia de Inglaterra. Es un equipo que tiene una Copa de Europa, que ha ganado 7 veces el campeonato inglés, que tiene más de 100. Bueno, estamos celebrando actualmente el 150 aniversario del club. El Aston Villa actual tiene su génesis, y tú lo has dicho de pasada, en el año 2019, cuando dos empresarios, importantes empresarios, un egipcio, Nasser Chawiri, y un americano, Wes Hedden, deciden comprar el Aston Villa en el año 2019, cuando el Aston Villa estaba en Championship, en la segunda división. Y a partir de ahí intentan reconstruir el club, consiguen el ascenso al año siguiente. Los 3 primeros años son años complicados y el gran cambio se produce en noviembre de 2022, cuando deciden contratar a Unai Emery, el actual entrenador, como responsable máximo del equipo. Ahí se produce un hecho importante, y lo cuento porque tiene que ver con lo que vamos a contar posteriormente. En las reuniones previas a la contratación de Unai Emery, un entrenador totalmente reconocido en el fútbol europeo, ¿no?, con muchos títulos, entrenado Paris Saint-Germain, Arsenal, Sevilla, Valencia, Villarreal, bueno, entrenadores de los más cotizados en el fútbol europeo. En esas reuniones previas se produce una promesa por parte de la propiedad, de los propietarios, de darle a Unai carta blanca a la hora de construir un proyecto. Unai en esa temporada consigue clasificar al equipo para la Conference League, para Europa, después también de muchos años, y en junio de 2023 decide contactar conmigo para que yo me incorpore al proyecto, ¿no? Yo había trabajado con Unai 4 años en el Sevilla, 4 años magníficos, y decide que me incorpore. Y junto con Damián Vidagani, que ya estaba con él cuando llegan en noviembre de 2022, creamos una especie de triángulo, que es el triángulo que gestiona en la parcela deportiva del Aston Villa. Aston Villa tiene 2 parcelas muy marcadas, la parte de Business Operation, que está en el estadio, y la parte de Football Operation, que está aquí, en la ciudad deportiva donde estoy ahora mismo, en Bournemouth. Entonces, a partir de ahí, Unai es la cabeza visible del proyecto, porque es el manager general, y luego hay por debajo de él 2 personas, una de ellas soy yo y otra es Damián Vidagani. Yo soy el presidente de Football Operation y Damián es el director de Football Operation. ¿Cuáles son las claves de este proyecto bueno, que afortunadamente a día de hoy podemos decir que va navegando con buen camino y hacia buen puerto? Las claves son intentar que todos vayamos en la misma dirección, fortalecer y proteger a la figura del entrenador, respetar y potenciar la capacidad humana que hay dentro del club, y una política de mercados, de fichajes importante. Esa política de mercado tiene 2 objetivos claros. Uno de ellos es intentar mantener un valor competitivo alto y generar plusvalía para poder seguir creciendo. ¿Con qué objetivos? Fundamentalmente con 2 objetivos. Intentar estar cerca del famoso Big Six. Aquí en Inglaterra hay 6 equipos que históricamente en los últimos años han conseguido los máximos objetivos, que son Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool y Tottenham. Bueno, pues el objetivo de Aston Villa es codearse o estar cerca de esos clubes. Evidentemente con menos recursos, porque ellos tienen presupuestos muy altos comparados con los nuestros, pero intentarlo. Ese es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos que se marcó el club y que estamos intentando desarrollar es ser un asiduo en competiciones europeas. Es decir, que lo que pasó el año pasado de clasificarnos para la Champions después de 41 años no sea algo anormal, sino que sea algo más normal. No siempre en Champions, Europa League, Conference League, pero ser un asiduo. Para ello, la figura principal, como he dicho anteriormente, es Unai Emery, y luego lo que respecta a mí es la planificación de los mercados de fichajes. Y en eso, evidentemente, yo tengo un modelo, un método que he venido
poniendo en práctica desde hace muchos años, desde que empecé allá en el año 2000 en el Sevilla, en segunda división, con un objetivo importante, ¿no? Que es, con los recursos que tengamos, intentar conseguir adquirir jugadores que rindan deportivamente de la manera mejor posible y luego, si es factible, intentar venderlo para conseguir plusvalía y volver a comprar jugadores. Eso en el día a día es complicado, es difícil. Yo para ello tengo dos departamentos que dependen directamente de mí, el departamento de Scouting y el departamento de datos. Los dos tienen una misma función, que es aportar información para la toma de decisiones. Con dos también objetivos: acortar al máximo el tiempo de la toma de decisiones, ganar tiempo, que en el mundo en general y en el mundo del fútbol es fundamental, y en segundo lugar, reducir el margen de error. Ese es un poco el esquema de trabajo que tenemos en el Aston Villa. Muy claro, Monchi. Quería profundizar un poco sobre el tema de los datos. Sos una persona que has trabajado hace mucho tiempo con datos y los datos se han desarrollado cada vez más. ¿Qué rol juega en la adquisición de jugadores? Es decir, hoy estamos a noviembre. ¿Ya hay planificación con respecto al mercado que viene? ¿Ya hay nombres que se van siguiendo, que ya apuntas independientemente de los resultados? Porque te puede ir mejor o peor, pero bueno, tienes que ya saber Mira, un poco. te sitúo un poco, Mariano, para que entendamos. Nosotros el año lo dividimos en dos partes importantes, ¿no? De lo que es desde agosto, desde que inicia el campeonato hasta diciembre, más o menos, y luego desde enero hasta mayo, ¿no? En esos dos grandes partes del año, en esta primera parte, que en la que estamos ahora inmersos, lo que hacemos es un seguimiento mucho más en bruto, ¿no? Un seguimiento mucho más amplio, ¿no? Supervisando todos los campeonatos importantes, aproximadamente 32 campeonatos, en niveles. Evidentemente nosotros establecemos clase A, clase B y clase C de campeonatos en función de la capacidad adquisitiva que tenemos y del valor de esos campeonatos a nivel de jugadores. Es decir, la Liga Argentina, por ejemplo, es una liga de clase A, la Liga Francesa también, la Liga Inglesa también, la Liga Alemana también, la Liga Española también. ¿Por qué? Porque son campeonatos con un nivel futbolístico importante en los cuales históricamente un club como el Aston Villa ha bebido. Luego hay ligas de clase B, que no es que sean ligas inferiores, sino que son ligas donde por el nivel futbolístico el Aston Villa beberá menos, ¿no? Entonces, en esta parte del año, lo que estamos haciendo es recabando mucha información para que nos sirva de base para la segunda parte del año, donde ya haremos un seguimiento mucho más exhaustivo a esos jugadores concretos que en esta primera parte hemos seleccionado. Pero como tú bien dices, en invierno, en enero, se abre un mercado, en invierno aquí en Europa, en verano para vosotros, sí. Se abre aquí un mercado que tenemos que trabajar. ¿Qué hacemos? Aquí fundamental y clave es la comunicación con el entrenador. Por hecho, he dicho anteriormente que la figura del entrenador es el eje sobre el que gira todo. El entrenador es el que marca los perfiles, no los nombres, los perfiles de lo que él necesita. Imaginaros que, bueno, no imaginaros, yo ayer tuve una reunión con UNAI y en esa reunión, bueno, empezamos a planificar lo que va a ser el siguiente mercado. Y decidimos que tendríamos que mirar un determinado perfil, ¿no? X. No lo digo porque si no mañana será portado en todos los periódicos de aquí de Birmingham. Imaginamos que es un lateral derecho o un lateral izquierdo. Un lateral izquierdo, ¿ok? Te tomo como pues, lateral derecho, después veremos, no importa. Un lateral derecho. Un lateral derecho. Vale, pues cogemos un lateral derecho y decimos, oye, Unai, ¿qué perfil? Porque en lateral derecho hay muchos perfiles. Hay más ofensivo, menos ofensivo, más alto, menos alto, más rápido, que hagan más kilómetros, que tengan mejor desborde. Entonces, él lo que hace es dibujarnos el perfil, nos dibuja un perfil de ese lateral derecho, o de ese lateral izquierdo, o del medio centro defensivo, del que sea, y nosotros, con el trabajo que vamos haciendo, vamos identificando en el mercado que jugadores hemos seleccionado que cumplan ese perfil. Una vez que vamos depurando una lista, que en esa lista se van cayendo jugadores, oye, porque no salen, porque son caros, porque su club no los quiere vender, porque están lesionados, pues depuramos una lista en torno a 15 jugadores, que es la siguiente fase. La fase en la que yo me siento con Unai y con esa información nos sentamos y valoramos los nombres.
De ahí normalmente reducimos la lista a 4 o 5 nombres, que son los que yo empiezo a negociar para ver condiciones, salario, posible salida o no salida. Y de esa última lista sacamos el elegido. En ese proceso hay dos departamentos, como he dicho anteriormente, que son muy, muy importantes. El departamento de Scout, que es el que subjetivamente nos va dando informes mensualmente de todos los campeonatos y de todos los jugadores. Y como tú me has preguntado al principio, ¿qué papel juega aquí el departamento de datos? Papel fundamental, porque el departamento de datos también lo utilizamos, entre comillas, como Scout. Ellos, a través del dato, ya no a través de la visualización, sino a través del dato, también nos va dando información de los jugadores que en cada campeonato van destacando, fundamentalmente a través del dato. Yo mezclo toda la información subjetiva con la información del dato y vamos sacando conclusiones. ¿Es la única base sobre la cual yo tomo decisiones el dato? No. El dato es importante, pero no infalible. A mí me gusta, a nosotros nos gusta mezclar, utilizar las dos fuentes de información y luego tomar decisiones. Ni el dato es la única solución, ni el dato hay que descartarlo. Tenemos que intentar incluir el dato en el proceso de selección. Monchi, muy claro. Te quería preguntar ahora, lo hemos hablado informalmente, el rol del Dibu Martínez en la Aston Villa. Hay como Bueno, una a cuestión de ver, que es el líder del proyecto o una cara visible del proyecto, ¿no? es una parte importante de la marca Aston Villa y demuestra el crecimiento de este club, ¿no? Es decir, eh, tener al mejor portero del mundo, al mejor arquero del mundo en el Aston Villa, totalmente fidelizado con el club, totalmente involucrado en el día a día con el club, demuestra que este club está creciendo. Para nosotros, Emi, el Dibu, es más que nuestro arquero. Es una referencia dentro del vestuario, es una referencia dentro del club, es una referencia para nuestros aficionados, es una referencia dentro de la Premier y la verdad que es uno de los pilares sobre el cual hemos crecido mucho gracias a él y queremos seguir creciendo, porque representa aquello que queremos transmitir a la sociedad, ¿no? Que es la intención de competir al máximo por todo aquello que se nos presenta. El otro día decía después del partido con Liverpool que le preguntaron a qué aspiraba si está entre los mejores cinco y un poco refleja su cabeza, ¿no? Dijo, no, yo quiero estar a ganar, yo quiero estar arriba, quiero ser campeón. Un poco eso es Sí, bueno, lo que transmite, ¿no? claro, ese es el argumento principal. Cuando tú pones unas metas ambiciosas, se consiguen las metas, ¿no? Yo pongo mi ejemplo de cuando trabajaba en el Sevilla, ¿no? Sevilla era un club que no ganaba un título hacía 50 y tantos años, ¿no? Y siempre decíamos, vamos, queremos ganar un título, y la gente nos decía que estábamos locos. Bueno, pues ganamos 11, ¿no? En 15 años. Eso que dice el Dibu yo creo que representa el espíritu que queremos transmitir en el día a día aquí en Bodymore, en la ciudad deportiva de Aston Villa, en Birmingham, para toda la gente que rodea este proyecto, ¿no? Nosotros no queremos, y no sé si lo conseguiremos, porque evidentemente una cosa es querer y otra cosa es conseguir, pero nuestras bases van encaminadas a que, como he dicho anteriormente, el Aston Villa se convierta en un club habitual en la élite del fútbol inglés y asiduo en el fútbol europeo. ¿Qué no podés contar del día a día del Dibu Martínez? Decías que es referente, que es Bueno, líder, pero bueno, a ver, es una seguramente, referencia dentro del... disculpame, Además de ser uno de los capitanes, junto con John McGinn del equipo, es un referente, ¿no? Y un ejemplo. Un ejemplo para todos los que están dentro del vestuario, porque estamos hablando de un jugador que en los últimos años ha conseguido ser campeón del mundo, campeón de la Copa América, nominado 2 veces como mejor portero del... Y sin embargo, como tú bien has comentado, tiene esa motivación diaria por querer ser mejor él individualmente y el equipo colectivamente. Por lo tanto, es un espejo perfecto en el que no solamente los jugadores, sino el resto de los que trabajamos aquí, tenemos que mirarnos, ¿no? Porque él no se ha dormido en los laureles, todo lo contrario. Él quiere mejorar día a día, quiere crecer como portero y atraer y empujar en ese crecimiento al equipo. Él es una persona tratable, fácil, dialogable, cercana y que siempre intenta aportar soluciones cuando lo metemos dentro de una discusión para buscar mejoras.
te ha invitado a la entrega del Balón de Oro, del Balón de Oro, ¿no? Has ido con él a Sí, París. sí. Creo que también refleja un poco la confianza que hay mutua, ¿no? Sí, y no solamente a mí, ha invitado al entrenador de porteros del Aston Villa, invitó a Martín Tocali, entrenador de porteros de la selección argentina, a su agente, Gustavo Goñi, a su familia, a sus hermanos, refleja lo que es el Divo, una persona muy cercana, una persona agradecida. Y bueno, la verdad que fue un gusto y un placer estar allí, compartir esos momentos con él bueno, y ser testigo de algo que nunca había ocurrido, ¿no? Que un portero ganara por 2 años consecutivos el trofeo Yassin. Monchi, especialista en mirar jugadores, en seguir jugadores. En lo técnico, más allá de la cabeza, que uno dice, bueno, el Dibu, muchos jugadores tienen cabeza fuerte o carácter, pero con eso no alcanza. ¿Qué es lo que ves de distintivo de él? A ver, él es un portero que domina prácticamente todos los aspectos de la portería, ¿no? Y de eso algo puedo decir porque, como he dicho anteriormente, he sido portero, ¿no? Pero a mí si me tienes que decir algo, si tuviera que destacar algo del Dibu, es cómo se agranda, ¿no? Cómo se hace grande en la portería, sobre todo en los unos contra uno, ¿no? Algo que a mí me gustaba mucho cuando yo era portero. A mí me gustan los porteros que achican espacio, los porteros que saben aguantar, que le hacen la portería pequeña al delantero, y en eso el Dibu es muy bueno. La verdad que ha ido creciendo. La historia del Dibu es una historia que merece ser estudiada con detenimiento. Ha tenido que pasar travesías del desierto para llegar donde ha llegado. Nunca ha bajado los brazos, siempre ha querido seguir creciendo en base a algo fundamental, que es el trabajo, ¿no? Bien, con el tema de la relación con los argentinos, hay una historia detrás de Scaloni, que lo viste vos cuando empezó y cuando nadie lo conocía, digamos. Contar un poco acá a la gente, porque la carrera de técnico de Scaloni, digamos, empezó en una relación contigo. Bueno, a ver, bueno, como jugador, evidentemente, en España Scaloni es súper conocido, ¿no? Por su paso por Mallorca, por Coruña, ¿no? Y a nivel de entrenador hay una anécdota, bueno, no sé si se sabe o se ha contado, pero en la temporada 16-17, en el inicio de esa temporada, el entrenador que iniciaba esa temporada era Unai Emery, el actual entrenador del Aston Villa, pero bueno, justo antes de empezar, el PSG, el Paris Saint-Germain, le hace una oferta y él decide salir, dejar el Sevilla e irse al PSG. En ese momento yo tuve que buscar alternativas, y una de las alternativas fue Jorge Sampaoli, y, bueno, y fue el entrenador elegido, y firmamos a Jorge Sampaoli para dirigir el banquillo del Sevilla, ¿no? Era un Sevilla que venía de ganar 3 títulos consecutivos, bueno, con unas exigencias grandes, y bueno, Jorge vino con su equipo de trabajo, Juan Malillo, que hoy es segundo de Guardiola, de Pep Guardiola en Manchester City, con Decio como preparador físico, con Martín Tocali como entrenador de portero, con Matías Mana como analista. Bueno, vino con un grupo de trabajo y empezamos a trabajar. Y una vez que estábamos aquí, pues como Jorge siempre es una persona intranquila y siempre queriendo mejorar, y bueno, pues nos planteó la posibilidad de traer a un técnico que él creía que conocía bastante bien el fútbol español, y ese planteamiento, ese técnico, para complementar y sumar dentro del staff de Jorge Sampaoli, fue Leonel Scaloni. Fue Scaloni, y entonces ya con la pretemporada iniciada, pues decidimos incorporar a Scaloni a petición de Jorge Sampaoli. Nosotros lo conocíamos de su trayectoria futbolística como jugador en España, y creíamos que era una aportación válida y correcta para que el proyecto que iniciábamos, que era exigente porque veníamos de muchos éxitos, fuera importante, y se incorporó al cuerpo técnico. Yo creo que era la primera vez, no creo, seguro, la primera vez que Scaloni trabajaba con Sampaoli, y ahí inició su relación con él, que luego, bueno, pues él a final de temporada, el cuerpo técnico de Sampaoli, yo ya no estaba porque yo ya me había ido a Roma, deja el Sevilla y se va a la selección argentina, arrastra a algunos miembros de ese cuerpo técnico, y entre ellos Scaloni, y luego el resto de la historia la sabéis vosotros mucho mejor que yo. ¿Y te imaginabas este presente de Sampaoli? No digo de Scaloni, no digo ser campeón del mundo, pero ¿le veías algún perfil determinado para ser el Hombre, entrenador que es? imaginarme que ha conseguido lo que ha conseguido tendría que ser un adivino, No, porque por yo eso creo eso que no, eso nadie, no.
sino el perfil. El Hombre, a ver, perfil. es una persona, a ver, él tenía una virtud y creo que es una de las virtudes que sigue teniendo, que manejaba muy bien la relación jugador-cuerpo técnico, relación entrenador. Yo creo que eso es importante, ¿no? Convencer al futbolista de que pueda ser lo máximo, y eso él siempre lo ha tenido, ¿no? Entonces, era que alguien confiara un proyecto para él y poder desarrollarse individualmente. Y bueno, la selección argentina, la Federación Argentina, la AFA coincidió con... decidió darle esa confianza y bueno, yo creo que le ha respondido con mucho éxito, ¿no? Bueno, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, dos preguntas cortas. Una es, muchas veces se piensa que los clubes que tienen capitales para invertir, a la larga van a llegar a lo más alto y creo que no es real. El Aston Villa fue uno de los clubes que más invirtió este año, pero es clave ahí el rol del manager para, para traer a los jugadores Bueno, correctos, ¿no? a ver, el dinero no te da el éxito, el dinero te facilita las posibilidades, pero no te da el éxito. Hay que tener una estructura y hay muchos ejemplos, ¿no? En el mundo del fútbol para ejemplificar lo que estoy diciendo. El Aston Villa, como tú bien dices, ha sido uno de los equipos que más ha invertido, pero también ha sido uno de los equipos que más ha ingresado, porque hemos vendido prácticamente por lo mismo que hemos comprado, ¿no? Porque tuvimos que vender jugadores por temas de Financial Fair Play y vendimos, creo que fueron por 160 millones de euros y compramos por 170, por lo Bien. cual lo que hicimos es reinvertir aquello que habíamos generado, que es lo que decía yo anteriormente. Pero todavía estamos muy lejos de los clubes que aquí dominan el fútbol inglés. Pero vuelvo a decir lo mismo, el dinero te ayuda, pero para mí es mucho más importante la estructura que uno tiene para conocer el mercado, tomar decisiones importantes y sobre todo compatibilizar con las necesidades que tenga la plantilla. Y por último, ¿podemos pensar en algún argentino en el mediano o corto plazo para acompañar a Dibu? Bueno, tenemos ya a Emi, al otro Emi Buendía, Sí, a que mi está con buen día. nosotros. Tenemos al recién nominado con la selección absoluta, Enzo Barrenechea, que aunque no está con nosotros porque está en Valencia, pero también es jugador perteneciente a Aston Villa, lo hemos adquirido este mercado de verano. Y evidentemente en el futuro estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino es un semillero de talento, un semillero de futuros jugadores importantes y nosotros le hacemos un seguimiento exhaustivísimo al fútbol argentino. Hoy ha llegado un técnico mío que ha estado 15 días en Argentina viendo fútbol en directo y viene repleto de información que la analizaremos y la utilizaremos en el futuro. Pero ya te digo que no sé si en este mercado de invierno, no sé si en el mercado de verano, pero que el fútbol argentino va a seguir siendo partícipe de nuestro club, seguro. Bueno, Monchi, muchísimas gracias por este tiempo. La próxima te tendremos acá en Buenos Aires. Está bien, ya está el compromiso Me para el comprometo a domingo. ello. Así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Mucha suerte. Un abrazo y enhorabuena por el acto. Gracias.